Buenas noches, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor por la infinita misericordia que tengo y de leer su palabra, ya que es lo más importante, hermanos, leer su palabra, ya que con ella podemos cada día buscar a nuestro Señor Jesucristo y con ella podemos cada día agradar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí está, de la palabra de Dios mana nuestra vida eterna, hermanos. De acá, de la palabra de Dios, es la condición para poder alcanzar una vida eterna, porque la palabra de Dios son ligamentos, es una línea que nos va a llevar hacia el Padre. Pero verdaderamente cuando nosotros estamos amando a nuestro Señor Jesucristo, automáticamente amamos lo que está escrito y automáticamente allá en el reino de los cielos no nos va a costar acatar órdenes, si así fuera, ¿verdad? Si tuviéramos que acatar órdenes en el reino de los cielos, no nos va a costar, porque desde ya estamos siendo entrenados para obedecer voluntariamente lo que está escrito. Este es el segundo audio, hermanos, con la reflexión del tema: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta es la segunda parte. No sé si es segunda parte final, no lo sé. Vamos a ver qué dice Dios con respecto a este tema, ya que es muy importante. O buscamos el favor de Dios o el de los hombres. O queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios. ¿Cuál es lo que nosotros queremos? ¿En qué estamos pensando para poder acercarnos a Dios como a Él le agrada? Sí, hermanos, este es el segundo audio y con la ayuda de Dios vamos a comenzar a leer en el libro de Romanos. Nos quedamos ayer, ¿verdad? Ayer comenzamos a leer, hermanos, lo que está en el libro de Gálatas, capítulo 1, y el apóstol Pablo nos explica que no hay dos evangelios, solo es uno, solo es una la verdad. Y hay personas o hay espíritus y hay personas que se oponen hacia la voluntad de Dios, que es diferente, pero la voluntad de Dios es una, hermanos, y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado, que verdaderamente honremos y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas conforme a lo que está escrito. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros amemos a Dios encima de todas las cosas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ese caso que le vino a Elí, ¿verdad? Elí era un sacerdote, hermanos, que estaba ministrando en aquel entonces, en los días de Samuel, cuando Samuel nació. Y dice que este hombre, ya cuando él estaba, escaseaba la palabra, porque automáticamente pues él no buscaba de Dios como debía de ser, a tal grado que honraba más a sus hijos que a Dios. Y acá ese es el gran problema, ¿verdad? Ese es el gran problema. Mire, no lo tenía a la mano buscar Samuel, pero está en el Primera de Samuel. Mire, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 29. Todo esto lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, este es el segundo audio o la segunda reflexión con el nombre: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Quiero agradar a Dios o a los hombres? Es que es muy fácil. Poder entender este mensaje es muy fácil, porque solo hay dos caminos: o honramos el nombre de Dios o recibimos gloria de hombres. Si recibimos gloria de hombres, automáticamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, como repito, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 29. Porque, mire, aquí es un reclamo que le está haciendo. Mire, lo voy a leer desde el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así has dicho Jehová. Oiga, un varón de Dios vino a hablarle al sacerdote Elí y le dice, el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón?
Mire, nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios acá le está hablando a Elí a través de un varón escogido por Dios, ¿verdad? Un varón que Dios escogió para irle a hablar al sacerdote. Se suponía que el sacerdote era lo más cercano a Dios. Ellos eran los que intercedían por el pueblo. Pero ahora Dios tiene que utilizar un hombre ajeno al sacerdocio para irle a hablar a Elí. Y oiga lo que le está diciendo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Aquí Dios le está echando en cara a Elí que él había hecho muchas cosas con la casa del padre de él, incluso con Elí mismo. Oiga el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Dios le está reclamando a Elí que por qué haber hollado o pisoteado. Oiga lo que dice el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Aquí es un gran problema, hermanos, cuando nosotros honramos al hombre, sea nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, eso está escrito, pero como primer mandamiento es: honra al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto es más importante que los demás mandamientos, a tal grado que nuestro Señor Jesucristo quiso resaltar que cuál era el primer mandamiento, el primero y grande mandamiento: o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y después no puso a los padres, sino puso a tu prójimo como a ti mismo. Por lógica, ahí van metidos los padres. También uno como hijo tiene que honrar a sus padres, ¿verdad? Pero oiga el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sí, usted desprecia a Dios, Dios también le va a despreciar. Así es lo que dice Oseas también. Mire, acá dice que por qué habéis honrado a tus hijos y has honrado a tus hijos más que a mí. Esto es algo que a Dios no le agrada. Mire, le voy a leer algo acá. Vuelvo a repetir, tampoco estaba para poderlo leer, pero Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, desechar el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Siempre es una regla. Usted honre a Dios y Dios le honra. Sí. Usted busque a Dios con todo su corazón y Dios le guarda. Este es un principio. Este es un principio muy importante. Entonces el tema es, volvemos otra vez a Romanos, que ahí es donde vamos a comenzar, hermanos. Romanos capítulo 1. El tema es: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si nosotros buscamos agradar a los hombres, automáticamente el apóstol Pablo dijo, no sería siervo de Cristo, como primer punto. Pero ahora Dios pone en la balanza todo lo que nosotros hagamos. ¿Queremos agradar a Dios? Vamos a tener persecución. Como primer punto, los mismos que se dicen llamarse cristianos también no van a estar de acuerdo con que estemos hablando una palabra que confronte su mal proceder. Nosotros no estamos predicando para condenar las almas, estamos predicando para que las almas
puedan persuadir su conducta o su forma de vivir y se aparten de lo malo y busquen a Dios. Ese es el anhelo, pero esta palabra va a llevar confrontación. Entonces, si usted es cristiano o usted quiere agradar a Dios, amárrese los pantalones, porque de aquí en adelante las cosas se van a poner color de hormiga, ¿sí? Entonces, en mi muro subí también un mensaje del hermano Juan Manuel Vaz, la cual me gozo mucho al escucharle, y lo digo públicamente. No soy un seguidor ciego a él, tampoco, siempre razono lo que escucho comparado a lo que está escrito, pero siempre me gozo. ¿Por qué razón? Porque lo que comparte nuestro hermano Juan Manuel también está bíblicamente, y estuvimos con un tema de seis temas con respecto al juzgar o respecto al predicar la verdad no es juzgar, y hoy qué bonito porque lo resumió él en pocas palabras. Ahí está en mi muro por si lo quiere ver, ¿verdad? Pero me gozo porque yo no tengo la dicha de conocerlo o la oportunidad de conocer a nuestro hermano, pero yo sé que en el reino de los cielos, si nos portamos como a Dios le agrada y honramos a Dios en todas las cosas, allá en el reino de los cielos nos vamos a ver con nuestro hermano Juan Manuel y con todos aquellos que amen la palabra de Dios, con todos aquellos que quieran un cambio, porque todos hemos sido malos, pero una cosa es permanecer en la maldad y otra es anhelar un cambio en nuestra vida. Entonces el tema ayer lo comenzamos en la parte 1, donde Dios lo que quería era nuestra santificación, esto es agradar a Dios. Ahora viene de otra manera, siempre más con el mismo tema, ¿ya? O queremos agradar a los hombres o a Dios. Y la respuesta es, si yo quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Y las palabras son muy bonitas y bien fáciles de decirlas. El problema es cuando comenzamos a ver la mentira en los altares, cuando comenzamos a ver que nuestros prójimos no andan como Dios quiere, cuando comenzamos a ver que en nuestras mismas congregaciones las personas verdaderamente, en lugar de quererse santificar, están viviendo en un libertinaje, ahí ya no casamos. Ahí, por más que querramos estar en una iglesia, me hacía una pregunta mi hermano Carlos anoche, y me hacía varias preguntas, pero en una de ellas es que ¿dónde me congrego? Entonces, es muy difícil, hermanos, congregarse hoy en día por dos razones. O están diciendo mentiras en los altares y uno ya casi que explota por querer decir, no es así, ¿ya? Pero por amor a muchos de los que están ahí, que uno piensa que con su conducta puede alumbrar, el testimonio de nosotros puede alumbrar la vida de ellos, y ellos comiencen a hacer preguntas que qué pensamos. Es por eso que aguantamos ciertas cosas, pero hoy en día la mayoría de personas está viviendo un evangelio, no es que haya dos, sino que un evangelio de mentira. O sea, a la verdad no sería evangelio, ¿verdad? Si lo comenzamos a decir como está escrito, no sería evangelio. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y cómo demostraba el apóstol Pablo que no se avergonzaba del evangelio? Dice que oiga esto, porque lo acabamos de leer en estos días que pasó. Estoy leyendo Hechos capítulo 19, versículo 27. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga, ¿cómo dice el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio. El problema es que hoy mira usted un montón de personas con ese logotipo en sus playeras o en sus frentes o pañuelos o cosas así. No me avergüenzo del evangelio. Pues si no se avergüenza, hable de parte de Dios como está escrito.
Y se va a dar cuenta que poco a poco las personas que usted pensaba que eran sus hermanos van a venir siendo sus enemigos. Porque si usted se pone del lado de la voluntad de Dios y de lo que está escrito, va a acarrear enemistad. ¿Sí? Porque dice, oiga lo que dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Predicando la palabra de Dios y diciendo que lo que aquellos estaban haciendo, las imágenes de plata y todo eso, eso no era agradable ante los ojos de Dios, y entonces estaban perdiendo. Ya estaban perdiendo situaciones económicas y muchos se habían apartado del error hacia la verdad. ¿Sí? Dios les abrió los ojos a través del mensaje del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. Y dice que no se avergonzaba, pero no solo ahí en su casa, cantando coritos. No, dice que, pero veéis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino que en casi toda Asia, miren, un montonón de lugares que había visitado Pablo, y no se avergonzaba Pablo del evangelio. Este Pablo, vistes y oíste que este Pablo no tiene pelos en la lengua, y está predicando el evangelio porque él no se avergüenza del evangelio, pero como está escrito. Y dice que muchos se han apartado. Oiga lo que dice el 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, con persuasión quiere decir con predicando lo que está escrito, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Sí, eso es lo que ustedes están haciendo, no son dioses. Yo les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Yo sirvo a un Dios. Su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Y ya me imagino el de nuevo con lo que nuestro amado hermano Pablo predicaba el Evangelio. Ahora él mismo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio a tal grado que prefirió ser decapitado, porque no se avergonzaba de aquel que lo llamó. Sí, no le importaba que lo azotaran, no le importaba los naufragios, no le importaba que lo apedrearan, no le importaba que lo latigaran, no le importaba nada al hermano Pablo, porque él no se avergonzaba del Evangelio, ¿ya? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora sigue diciendo, no hay una separación, la carta sigue en adelante. Y dice así en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Cuando alguien predica un evangelio que no es conforme está escrito, está deteniendo la justicia con impiedad. Sí, cuando alguien quiere ganar un puesto en su religión o en su iglesia y tiene que hacerle la barba a sus líderes o a sus siervos o a sus profetas o a sus apóstoles, automáticamente él se olvida de lo que está escrito. Comienza a predicar y ya no dice, como dijo el apóstol Pablo, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, o como está escrito en Timoteo, o en Pedro, o en Judas. No, ahora ya mencionan, como dijo el hermano fulano de tal, el siervo, el hermano, entonces comienzan a mencionar sus nombres de sus líderes, ¿verdad? Entonces dice que aquí, mire, oiga lo que dice, porque la ira de Dios, comencemos a tomar en cuenta que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cuando usted no habla de lo que está escrito, como está escrito, para Dios ya es impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde el principio todo se ha manifestado quién es Dios. Y oiga lo que dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, cuando Jesucristo no había venido a la tierra, dice que las cosas invisibles se manifestaban. ¿Quién era Dios?
cómo era Dios antes que viniera Jesucristo. Porque Jesucristo viene y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a mostrar al Padre, ¿verdad? En carne. Pero ahora aquí dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde que Dios hizo al mundo, se hace claramente visibles quién es Dios. ¿Ya? Y máxime cuando juzgó al mundo antiguo, más con razón. Cuando juzgó a Sodoma y Gomorra, más con razón, porque las puso como ejemplo de lo que va a pasar el día de su ira. Oiga, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, nadie podrá decir, no, es que yo no sabía que era malo. Yo no sabía que había que arrepentirse. Porque ahora la tecnología que tenemos ahorita y la cual estamos utilizando nos permite llegar a muchos lugares. Tal vez muchas personas no tengan internet, pero de una u otra manera, ustedes y nosotros tenemos que ser atalayas y voceros de Cristo. Ir voceando a Cristo, ir anunciando que pronto viene, por aquellas personas que no nos puedan escuchar a través de estos medios. Pero casi como que nuestro Señor Jesucristo fue bien claro al decir, y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá Él. Y yo no sé cuánto falta, porque ya este medio podrían ver este mismo video. Si yo tuviera amistades o ustedes tuvieran amistades en Asia, en China, en cualquier lugar del mundo, en este mismo momento, ¡pum!, nos estamos enlazando. Sí, yo me estoy enlazando ahorita, tengo hermanos en Perú, tengo hermanos en Chile, tengo hermanos en Guatemala, tengo hermanos acá en Estados Unidos, tengo hermanos por todos lados, ¿ya? Y este mensaje está llegando a muchas personas, ¿ya? Pero dice, oiga lo que dice el versículo 20. Por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Muchas personas, a pesar de que se les está predicando el evangelio actualmente, no quieren conocer a Dios. No le quisieron. Oiga lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga lo que está pasando. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Antes de seguir, ayer nos quedamos aquí mismo, en el versículo 32, porque lo que vamos a leer es muy importante que lo vayamos asociando a nosotros, porque podríamos decir, esos cómo cambiaron su vida, hasta su uso natural de la mujer, y ahorita nos vamos a leer esto. Pero es muy importante llegar a la conclusión de estos mismos versículos. En el versículo siempre, Romanos 1, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Acá ya comienza a meter el tema, o trato la manera de agradar a Dios o a los hombres, o quiero agradar a los hombres o a Dios. Si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, y aquí lo va a explicar. Aquí lo va a explicar de qué manera no se avergonzaba también del evangelio y se pone a predicar en Roma, o le manda la carta a los romanos. Oiga, pues 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Acá es parte de también cuando nosotros nos avergonzamos del evangelio, es porque preferimos darle culto a los hombres. Sí, cuando perdemos el horizonte, hermanos, el único que se merece la honra y la gloria no son los predicadores, no son los apóstoles. Es el único que se merece la honra y la gloria, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Pero ahora las personas han cambiado la gloria
Sí, prefieren decir, sí, es que así como dice el siervo de Dios, así como él predica y así, ahora ya no es como Pablo predicó, ni como nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora quieren seguir líneas de hombres. Y oiga lo que dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sí, acá es un gran problema. Muchas personas hoy ya no quieren confrontar el pecado, prefieren usar la mentira, esa mentira falsa que dice, no, es que hay que tener amor hacia el prójimo. La Biblia sí dice que hay que tener amor al prójimo, pero el amor se puede expresar de muchas maneras, principalmente hablando verdad, cada uno con su prójimo. ¿Ya? Y acá el problema en el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando a los líderes religiosos. Ahora las personas están con estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, que ellos comienzan a decir, no, es que yo estoy, están bajo mi cobertura. Todos los que están bajo mi cobertura no han muerto. Y este es el gran problema, que las personas están más dándole culto a sus apóstoles o a sus falsos profetas que a la misma palabra. Ya como dice el apóstol, ya no hay necesidad de leer la Biblia. La gente solo llega a abrir la boca, solo ahí a saltar de alegría por lo que aquel diga. Sí, vuelvo a repetir, son bien astutos. Usted mire a estos apóstoles que se pasan de un lado, que van para el otro y que van para allá y que vienen, que se meten en medio del pueblo y las personas ya no les da chance a pensar. Sí, ya no les da chance a pensar. Ya no. ¿Por qué? Porque los engatusan. Y como quien dice, ¿dónde quedó la bolita? ¿Y dónde quedó la bolita? Y toda la gente está... Sí, ya ni hablan con Biblia. Ahí tienen un papelito y en un papelito las frases que van a ministrar con esas frases. Este es el gran problema. Y oiga, mire lo que dice en el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Sí, no quieren honrar a Dios, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres cambiaron el uso natural que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y aquí dice que recibieron porque en parte sucedió ya un juicio, Sodoma y Gomorra. Sí, las mujeres dejaron el uso natural, las mujeres se volvieron incluso hasta lesbianas, los hombres se volvieron homosexuales, Dios los hizo hembra y varón. Dios los hizo hombre y mujer, no hizo un sexo en medio, no hizo. Ahora la gente dice, no, pero déjelos, pobrecitos, que hay que tenerles compasión. Sí, a su alma sí, sus prácticas no, porque sus prácticas no son bíblicas. Sus prácticas prácticamente van en contra de la naturaleza de Dios, se están peleando contra Dios. Sí, pero ¿qué va a hacer si entra un homosexual a su iglesia? Pues darle la bienvenida. Pero que sepa que acá los que estamos queremos cambiar. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que agradaba a la carne. Sí, y los que han creído en Jesucristo son nuevas criaturas. Y sí vamos a seguir predicando contra el pecado. Esto es, no me avergüenzo del Evangelio. O trato la manera de agradar a Dios o a los hombres. ¿Qué quiere usted? No, es que hay que tener compasión. Pues la compasión es predicarle la verdad. Porque si él no se arrepiente, lo espera una condenación eterna.
Sí, entonces no hay que disfrazar la verdad, no. Entonces dice, hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismas la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso hay que predicarles el evangelio, porque lo que ellos tienen es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Bueno, no estamos hablando solo aquí de los fornicarios, de los homosexuales. Ahora va a dar una lista. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Oiga, ya no es, aquí primero comenzó a hablar del lesbianismo o del homosexualismo, pero ahora ya está dando otra lista, la misma lista que dio el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, ya vamos a ir para ahí. Pero dice, estando atestados de toda injusticia. Oiga, los que practican estas cosas están practicando injusticias, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. El amor al dinero también es injusticia, porque la avaricia es amor al dinero. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Contiendas. Sí, es que no hay que ser contenciosos. Sí, no hay que ser contenciosos entre los hermanos. Hay que darle lugar al hermano, hay que verdaderamente agachar siempre nosotros la cabeza con respecto a la humildad. Pero con respecto al pecado hay que decir que si es pecado, es pecado es. Si alguien es avaricioso, es pecado, es injusticia. Si alguien tiene envidia, si alguien tiene engaños, si alguien tiene malignidades, si alguien tiene homicidios, si alguien tiene fornicación, eso es estar atestados de toda injusticia, y eso a Dios no le agrada. Y Pablo lo dice en Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, versículo 30, no se queda solo, leo el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, apunte si quiere, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aquí ya está hablando lo que está hablando en segunda carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Le está hablando que vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Lo mismo que está diciendo acá Pablo, lo está diciendo en segunda de Timoteo. Voy a ver si es segunda, solo eso es lo que quiero confirmar, si es segunda o es primera. Es segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, del 3 al 5. Pero es impresionante porque el 5 es impresionante. Dice, oiga, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. Sí, cuando alguien es un falso, evítelo. No está diciendo que no es que si le digo, no, usted lo que está escrito es lo que tenemos que hacer. Pero dice en el 3.1, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese que los tiempos peligrosos para Pablo no era que los asaltaran, no era que pasara naufragios, no era que lo apedrearan, no era que las fieras se lo pudieran comer camino a Asia. No eran tiempos peligrosos esos. No eran aquellos que los judíos nomás escuchaban el nombre de Jesucristo y casi querían rodajear a Pablo. Eso no era tiempos peligrosos para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que en los postreros días, o sea, en los últimos días, iban a haber. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Oiga, vuelve a meter otra vez la avaricia. Avaros, vanagloriosos, soberbios. La soberbia, mire,
blasfemos, desobedientes a los padres. Lo mismo que está diciendo en Romanos, lo está diciendo acá en Timoteo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Lo mismo que dijo en Romanos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aborrecen a Dios, ellos prefieren los deleites y por eso están ahí, van a las iglesias, van rapidito a un culto que sea rápido para ir a disfrutar. Lo importante es ir a marcar tarjeta. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos abraza, no. A estos hazle la barba, tampoco. A estos evita. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Cuando habla aquí de murmuradores, no es que están murmurando entre hermano contra hermano, no, están murmurando contra Dios. Yo no creo que solo porque el hermano ahí se puso a predicar eso del pecado. Yo no creo, porque Dios es amor. Murmuran, hacen cosas, dicen cosas y se oponen, porque oiga lo que dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. O sea, murmuran contra Dios. Contra los hermanos están bien contentos. Si alguno está en pecado, mucho que mejor, porque si aquel tiene cola que pisotear, que pisar, pues está bueno, no se la pisemos, porque yo también tengo cola que me pisen. Entonces cubrámonos con la misma chamarra. No, hermanos. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ese es el tema. Versículo 30. Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. El que no trata la manera de predicar la verdad contra todo lo que estamos leyendo acá, se vuelve amadores. No solo practican esas cosas, dice, sino que, ahorita lo leemos. 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, oiga, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto mismo es lo que está hablando el apóstol Pablo en Timoteo, 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Pero ahora viene el apóstol Pablo y dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Oiga, los que practican la soberbia, los altivos, los inventores de males, los desleales, a los desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, son dignos de muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que escapar lo más pronto posible. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir la vida, buscar la santidad, sin la cual se recuerda que eso es lo que el apóstol Pablo nos aconseja. Sed santos, como está escrito, como vuestro Padre esté santo, sed santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí viene el apóstol Pablo y le dice a los romanos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No diga usted: es que mire, hermano, yo siento que usted, hermano, está actuando con mucha soberbia. Pues déjeme que Dios me juzgue. No, aquí no hay necesidad que lleguemos hasta allá. Aquí ya está diciendo que son reos de muerte. No podemos decir: sí, soy soberbio, ¿y qué? No, anhele un espíritu. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo contrario: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el espíritu que tenemos que tener todos, porque ese es el espíritu de Cristo. Allá en el reino de los cielos, si hubieran puertas, nos van a ver, no lo que nosotros vamos a decir, van a ver el espíritu de Cristo en nosotros. Pasen, pasen. Y cuando alguien llegue así con el espíritu del diablo: momento, ¿dónde vas? No, es que no, tú es allá, para abajo. Sí. Porque el espíritu del diablo es altivez, es soberbia. Él es el rey de todos los soberbios. Sí.
no tiene temor alguno. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Que practiquen la soberbia, que practiquen estando atestados de toda injusticia, que practiquen la fornicación, la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí son amigos de todos estos soberbios, de todos estos altivos. Mire, es una gran lista en la cual tenemos que rogarle a nuestro Señor Jesucristo que venga pronto la llenura cada día más del Espíritu Santo en nosotros, porque si no, ni nosotros mismos vamos a ser salvos. Sí, está muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. La envidia, injuriosos, desobedientes a los padres, altivos, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo lo que está acá le tenemos que rogar a nuestro Dios. Tenemos muchas cosas por qué orarle a Dios. Señor, que no se haya en ninguno de estos. Señor, no quiero ser soberbio. Señor, no quiero ser avaricioso. Señor, no quiero ser fornicario. Señor, no quiero esto, no quiero lo otro. Señor, todas estas cosas a ti no te agradan. Señor, ayúdame a ser ejemplo en todo esto para que no lo hagan los demás. Y el que lo esté haciendo, pronunciarme, porque yo no me quiero avergonzar de ti. ¿Se recuerda? Es que las personas piensan que no me avergüenzo del Evangelio es porque van a una iglesia con una Biblia. No, enfrente el pecado con el que lo tenga que enfrentar y ahí le voy a creer que verdaderamente usted no se avergüenza del Evangelio. Sí, es que no se trata, se recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. El que se avergonzare de mí, ¿delante de quién? De los hombres. Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Es que acá es donde tenemos que dar testimonio. Tenemos que venir y predicar. Recuérdese que nosotros somos atalayas, somos voceros, somos pregoneros de justicia. Sí, tenemos que tratar la manera como dice Proverbios. Mire lo que dice Proverbios. Ya lo habíamos leído anteriormente, pero ahora oiga lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad, como primer punto. No llegue usted a volarle la cabeza a todo soberbio que usted se encuentre, porque se va a dar cuenta que solo Cristo puede cambiar a las personas. Sí, pero con misericordia y verdad, nosotros vamos a implantar esta palabra y les tenemos que hacer ver que la soberbia, la vanagloria, la avaricia y todo un montón de males que muchos todavía acarreamos, eso no es agradable delante de Dios. Perdón. Oiga lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No hay otro. Se corrige. No esté usted diciendo, no, es que sí, la misericordia es corregir. La verdad es corregir. ¿Y qué hay que corregir? El pecado. Mira, Dios te ama, sí, pero si sigues con este espíritu de homosexual, con esta cosa que no es de agradable a Dios, eso te va a llevar al infierno. Si sigues hurtando o robando, si sigues avaricioso, si sigues soberbio, si sigues altivo, eso no te va a llevar a Dios. ¿Sí? Si quieres seguir siendo fornicario, te vas a ir a una condenación. ¿Y usted por qué lo dice? Porque está escrito. Y si no, leamos Hebreos 13, ¿verdad? Pero ahorita termino con Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal.
Sí, usted inculque lo que está escrito y ellos se van a apartar del mal con el temor de Jehová, con la palabra de Dios. Nosotros hemos entendido que esas cosas no le agradan a Dios y nos apartamos de lo malo. Entonces, sí, usted dice, ¿por qué dice que los fornicarios? Porque aquí están. Vamos a ver. Dice, versículo 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros ya están en la lista de Dios. Dios los juzgará. Cuando se menciona a Dios es porque ese juicio ya nadie sale de ahí, hermanos. Acá es necesario, como en el apóstol Pablo, dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, por nosotros. Acá necesitamos que Dios nos vaya limpiando, que nos presente ante el Padre sin mancha y sin arruga. Sí, acá es necesario, a pesar de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, es necesario comenzar por buen camino. Desde acá dice que daban cuenta, se recuerda lo que estábamos leyendo en los Hechos también, siempre en Hechos 19, se recuerda que dice que daban cuenta de sus hechos y sacaban los libros de magia, y ahí era un juicio que estaba pasando del Señor Jesucristo, estaba haciendo un juicio. En aquel día, a todos esos que eran hechiceros, nadie, ni el diablo ni nadie nos podrá acusar a nosotros. Si nosotros de aquí hemos hecho lo que a Dios le agrada, si nosotros hemos confesado nuestros pecados delante de Dios y nos hemos apartado de ellos, hemos alcanzado la misericordia que Dios quiere. Él es el abogado, el diablo es el acusador, el diablo es el ministerio público que le va a comenzar a decir a Dios, sí, pero el hermano fulano de tal o el fulano de tal era esto, esto y esto. Y viene el abogado que es nuestro Señor Jesucristo y dice, sí, señor juez, me permite, le voy a decir algo, es cierto, fulano de tal era esto, esto y esto, pero el fulano de tal se arrepintió y se apartó de lo malo. Entonces, ¿la sentencia cuál va a ser? Si tenemos un abogado, que es Jesucristo, el que puede dar testimonio que realmente de aquí para adelante nosotros queremos vivir en santidad. ¿Dónde está el problema? ¿Verdad? Entonces, el tiempo se me va, hermanos, y acá es bien claro, pasamos, solo vamos a recapitular Gálatas. Gálatas, porque ahorita comenzó a mencionar un montón de males que es necesario que lo confirmemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué razón? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es bien claro, que los que practiquen tales cosas, lo que Pablo está explicando en Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante, de lo que Pablo está leyendo en Romanos capítulo 1, del 16 al 32, es lo mismo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en la segunda carta, que vendrán tiempos peligrosos porque vendrán amadores de sí mismos, altivos, soberbios, vanagloriosos. ¿Y esos dónde están? En las iglesias. En el mundo no nos alarmemos, el mundo sigue su curso. Recuérdense que nosotros antes sin Dios, ¿qué teníamos? El espíritu de ira, el espíritu de contención, el espíritu de soberbia, altivos, vanagloriosos, desobedientes. Sí, sin Dios, ¿verdad? Entonces el problema es que los que están en el mundo o los que no han conocido a Dios, por un poquito, mientras que tengan vida, tienen justificación. El problema es si mueren sin Cristo, ya no hay justificación. Pero ahorita podrían ser lo que ellos quieran hacer.
Sí, porque no conocen la palabra de Dios. Aunque de una u otra manera se están dando cuenta lo que está escrito porque este evangelio está siendo predicado, ¿verdad? Pero podríamos decir que tienen una ligera ventaja para seguir haciendo lo malo, aunque no puede ser posible, porque al final lo va a juzgar Dios, ¿sí? Oiga, mire lo que le estoy diciendo. Me voy a pasar a siempre en Romanos capítulo 2, versículo 12. Oiga, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Sí, o sea, no conocen la ley, pero han pecado. Bueno, no importa, sin ley van a perecer. O sea, al final van a ser juzgados. Sí, es que no conocíamos. Aunque esa palabra no conocíamos, no puede ser clara ni puede ser verdad. Porque dice que Dios no tomará por inocente al malvado. ¿Sí? Ya todos se levantan o están en su cama pensando cosas malas, nomás se levantan, sus pasos son apresurados al mal, y eso fue por qué razón destruyó Dios el mundo antiguo, por lo mismo, porque en sus pensamientos y en su corazón solo había continuo el mal y el mal. Vale, ahora aquí dice, oiga lo que dice Romanos 2:2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, no hay escapatoria ni para el que no ha conocido a Dios, ni para el que ya conoce a Dios. No hay escapatoria. Sí, es que yo no sabía. Sí, pero vos sabías. Aquí puse yo un chip en tu mente y en tu corazón siempre. ¿Sí? Y mire, y tal es el grado que no necesitan la ley de Dios. Pero si ellos miran un letrero donde dice, cuidado, alto voltaje, ¿creen ustedes que no, es que yo como no sabía qué se sentía, metí las manos y me electrocuté? O agarré un cuento de veneno y me lo tomé. Sí, o se comieron cosas dañinas. No, nadie es tontito. Sí, o ingenuo, pues, para producir otra palabra más clara, ¿verdad? Nadie puede ser ingenuo en estar haciendo cosas que no son buenas. Todos tenemos una conciencia de pecado. Sí, por eso el apóstol Pablo está explicando en el versículo 21, siempre de Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, en el 20, perdón. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No hay excusas. ¿Quién hizo este cielo, esta tierra? ¿Cómo gira? ¿Cómo comienzan sus días? ¿Cómo comienzan sus noches? ¿Cómo respiramos este aire que respiramos? ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo nuestro cuerpo como el relojito suizo trabaja? Nadie tiene excusas que no hay Dios. Nadie. Entonces el apóstol Pablo está explicando en Romanos 2, capítulo 2 de Romanos, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Sí. ¿Pecaron? Vámonos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí comienza a explicar el apóstol Pablo que nosotros que no somos judíos tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios, no en piedras como la hizo Moisés al pueblo judío, sino nosotros tenemos la ley de Dios pero en nuestros corazones. Y oiga lo que dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos. Dios dejó una conciencia. No hay aquella cosa de que venga un ser humano y es que yo no sabía que no había que matar. No, hombre, en primer lugar, si lo hace, su conciencia no lo va a parar. Y antes de hacerlo todavía lo apercibe su conciencia. No lo hagas, eso no es bueno. No, mire, entonces acá eso es lo que está diciendo. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios va a juzgar conforme al evangelio de Pablo. Jesucristo va a ser el juez de toda esta humanidad. Por eso dice en el versículo 32, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Sí? Porque no hay escapatoria, no hay excusa. Todos conocemos, porque aquí en el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Dios puso una conciencia y oiga, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos, su mente de uno. Uno sabe que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Y uno sabe que si uno le roba a alguien, ¿por qué cree usted que cuando uno robaba, siempre andaba viendo a ver si nadie lo miraba? Y ya cuando uno está seguro que nadie lo mira, roba. ¿Por qué cree usted que eso? Porque la conciencia lo está acusando, porque sus razonamientos lo están acusando. Esa es la razón. Dios dejó eso para que el hombre se diera cuenta que no tenía que hacerlo. Adán no comió del árbol de la ciencia del bien, agarrando el fruto, prohibido, porque él sabía que eso no, su conciencia le acusaba. Eva fue la que se saltó la barda, ¿verdad? Y ella sí comió, no le importó. Bueno, acá estamos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí, nuestros razonamientos nos defienden si hacemos las cosas bien. Si nosotros hacemos las cosas mal, nos acusan nuestros razonamientos. Nuestra conciencia no nos deja tranquilos. Por lo tanto, hay un versículo, si quiere usted búsquelo. Si no estoy mal, es un proverbio. Dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío huye sin que nadie lo persiga. Porque él sabe que él hizo algo malo y él va huyendo, corriendo y va volteando a ver y ya siente que todos lo van persiguiendo porque su conciencia y sus razonamientos lo van acusando. El impío huye sin que nadie lo persiga. Hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Procuremos no avergonzarnos del Evangelio, pero avergonzarnos del Evangelio es quedarnos callados. Miren, solo para que miremos, oiga cómo lo dice el apóstol Judas. Mire lo que dice el apóstol Judas, solo es una carta. Y en el versículo 3 dice el apóstol Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, no por terrenos, por casas, por trabajos, por novios, por maridos, no, por la fe. Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Contra estos que están volviendo en libertinaje la palabra de Dios, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios. La palabra de Dios la convierten en libertinaje. Entonces Judas dice en el versículo 3, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que han sido dado a los santos, que ha sido una vez dado a los santos, porque algunos hombres, contra ellos hay que pelear contra algunos hombres que están en contra del evangelio, en contra totalmente, ¿verdad? Cuando ya alguien tal vez no puede explicar un versículo o 2 o 3 que a mí me va a pasar, que a mí me pasa. Muchas veces no puedo explicar un versículo porque Dios ha dejado su sabiduría y Él ha hablado lo que Él quiere que hablemos. Y no quiere que nosotros todos lo sepamos. Bueno, que nos conduzcamos en santidad, sí, que eso sí lo sepamos bien clarito. Pero muchas veces los misterios o la palabra de Dios no la ha dejado depositado solo a una persona, porque si no esa persona se tendría la gran cabezota así de grandota y se echaría a perder de tanta soberbia. Por eso cuando Pablo viene y dice que por lo que Dios le permitió conocer, dice que le envió un mensajero, ¿verdad? A tal cual él pidió 3 veces que le quitaran ese aguijón, pero dice que Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque en la debilidad del hombre se perfecciona mi poder. Pero dice que todo eso Dios se lo mandó para que no se engrandeciera Pablo. Entonces Pablo es el que más ha llevado este evangelio, porque casi todas las cartas las escribió el apóstol Pablo. Mas sin embargo Dios le mandó un mensajero para que no se ensoberbeciera. Por lo tanto, hay cosas que yo tampoco logro entender, pero anhelo apartarme. Así, lo que sí entiendo claro, es el ABC. ¿Cuál es el ABC? El ABC es que nos apartemos del pecado. El ABC es que vivamos conforme a lo que está escrito. El ABC es que combatamos el pecado. El ABC es que verdaderamente nos santifiquemos, porque esa es la voluntad de Dios. Sin santidad nadie le verá. Por lo tanto, tenemos que ayudar unos a otros a que juntos podamos crecer. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Si me pueden ayudar a compartir, se los agradezco. Y estas prédicas también se están subiendo en la plataforma de YouTube. En esta plataforma con el nombre de Minor Roberto Pais. Se escribe Minor, M-Y-N-O-R. Roberto Pais con Z. Ahí hay más reflexiones. Espero en Dios que les puedan servir de edificación. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo para todos.